Ok, bueno, vamos a iniciar este pequeño video para poder ver cómo configurar un Eclipse conectado a un servidor WebSphere Application Server y empezar a poder desarrollar aplicaciones en él. Entonces, la primera parte va a ser descargar el IDE, que en este caso es Eclipse. Eclipse es un entorno de desarrollo integrado, el cual tiene la peculiaridad de ser gratuito y además pues es ligero, a diferencia de otros IDEs como Intel ID, NetBeans. Eclipse es sumamente ligero y es el estándar para cualquier desarrollo. En cualquier entorno de desarrollo es similar, ¿no? Algunos tienen orientaciones más específicas hacia un modelo de desarrollo, pero todos tienen las mismas funcionalidades básicas. En el caso particular del desarrollo empresarial, siempre se ha recomendado utilizar algún IDE que sea estándar, que no dependa de el mantenimiento de empresas, debido al costo que puede tener el estar haciendo actualizaciones de licenciamiento. Bueno, vamos a descargar el instalador y a partir de aquí vamos a instalar Eclipse. Vamos a tener que seleccionar, que es la opción para desarrolladores Enterprise. Aquí básicamente lo que hacemos es definir las rutas de instalación, el lugar donde está la máquina virtual y el lugar donde se va a instalar Eclipse. Aquí es muy recomendable utilizar la notación de Linux y dejarlo a nivel de raíz. Aquí por ejemplo nos dice que únicamente es de lectura, entonces vamos a dejar un nivel abajo, que esto ya tiene que ver más con permisos de disco. De hecho aquí también nos indica que por permisos no puede crear en esa partición. Vamos a ver si podemos generar una nueva carpeta nosotros y esta la reconoce. Ok, ahí está. Entonces vamos a proceder a la instalación de Eclipse. Nos pregunta si estamos de acuerdo, aceptamos las licencias. Y vamos a esperar un par de minutos en que termine la instalación. Cuando se baja el Eclipse Installer, lo que hace es que se conecta a internet para descargar los archivos binarios. Esos son los archivos que él utiliza para poder hacer una instalación de la aplicación a nivel de sistema operativo. Hay una segunda opción que es descargar el archivo completo donde vienen los ejecutables de Eclipse. Ese únicamente necesita que se descompriman los archivos y al descomprimir los archivos nosotros podemos utilizar el ejecutable. Eso no requiere ningún proceso de instalación y muchas veces facilita la portabilidad del entorno. En lo general puedo comentar que es indistinto. Básicamente obedece más a lo que busca el desarrollador, ya que al hacer la instalación de esta manera, la ventaja que se tiene es que se descargan las últimas versiones de paquetes. Cuando bajan el archivo comprimido, lo que pueden tener es una versión fija, que más adelante pueden dejar como una versión oficial interna de su área de desarrollo. Aunque también no se aconseja, puesto que muchas veces van perdiendo las actualizaciones y se van haciendo dependencias a versiones muy concretas de Eclipse, que regularmente tampoco afecta, ¿no? Uno puede desarrollar con una versión Luna y después abrirlo con una versión Oxygen, por ejemplo, y no debería de haber ningún problema.
ya que Eclipse es agnóstico en ese sentido y pues no tiene preferencia sobre una versión del lenguaje, así como no tiene dependencia sobre versiones dentro de ese lenguaje. Entonces no debería de haber ningún problema. Lo que va cambiando son algunas herramientas, configuraciones de seguridad. Me está diciendo lo que va a instalar, que si quiero aceptar el certificado. Me dice que ha terminado, que ya puedo iniciar. En este caso, a partir de estas versiones, me parece que fue de la Oxygen, Eclipse dejó de darle nombres de planetas y de elementos y ahora les pone números. Bueno, aquí tenemos la ubicación inicial del workspace. También yo muchas veces recomiendo que el workspace esté a nivel de raíz, a nivel de disco duro. Eso facilita mucho las búsquedas. Bien, vamos a iniciar Eclipse. Ok, vamos a esperar a que inicie. El promedio de inicio de Eclipse varía dependiendo de las capacidades de su máquina. No siempre inicia con la misma velocidad, sino que depende de las capacidades de la propia máquina. Aunque les comento, o sea, es de los IDEs más ligeros. Muy bien, aquí ya está. El siguiente paso para poder configurar Eclipse con nuestro servidor Java es tener instaladas las tools de IBM. En principio lo que hay que verificar es que tengamos ya el servidor de IBM instalado. En este caso yo lo tengo aquí. Sin embargo, si yo quiero desarrollar utilizando las bibliotecas y o librerías que tiene este servidor, yo necesito que esté integrado con Eclipse. De otra manera, yo tendría que estar cargando mis librerías. Aquí, por ejemplo, si observan, dentro de los servidores de manera nativa que tiene Eclipse, únicamente nos aparece el Westware Application Server Liberty. Esta es una versión gratuita que IBM prácticamente pone a disposición de los desarrolladores para que puedan empezar a hacer algunas pruebas piloto de aplicaciones. Esta versión no es igual a la versión completa de Westware Application Server. Esta es una versión simplificada donde tienes falta de librerías, no tienes interfaz gráfica y la configuración se hace similar a la configuración de un Tomcat. Es muy bueno para hacer cosas muy pequeñas donde no requieres uso de JVs, donde no requieres un contenedor, donde tu desarrollo está muy enfocado únicamente a estándares de programación con Java y necesitas levantar el servicio de manera ágil. Bueno, para poder hacer la instalación de las Eclipse Tools, nos vamos a ir aquí a Eclipse Marketplace. Y aquí nos van a aparecer toda la suite de complementos que tiene Eclipse. El primer paso va a ser buscar dentro de esta suite aquellas que están relacionadas con IBM, ¿no? Básicamente aquí observamos que hay una gran cantidad de herramientas puestas por IBM. Por ejemplo, esta es la que nos permite hacer la conexión con servidores Westware Application Server 8.5. Sin embargo, la intención de nosotros es poder establecer comunicación con servidores Westware Application Server versión 9. Para eso vamos a instalar estas tools. Vamos a seleccionar instalar. En este caso Eclipse está resolviendo las dependencias. Aquí lo que nos dice dentro de esta sección es qué es lo que necesitamos instalar de ese plugin. En principio la única que es obligatoria es la de comunicación con Westware Application Server, que es la que nos va a permitir conectarnos al runtime de nuestro servidor aplicativo. Las extensiones OSGI y de Web Services Development Tools son opcionales. En realidad estas son
utilizadas para desarrollos muy específicos. Sin embargo, bueno, en el caso de las de OSGI son para cosas muy específicas. Sin embargo, para el caso de las Web Services Development Tools, estas sí se pueden utilizar de una forma más común, derivado de que muchas de las actividades de desarrollo es generar servicios utilitarios para el consumo de otras aplicaciones. En el caso de la parte del Migration Toolkit, es difícil utilizarlo. En realidad, cuando se hacen procesos de migración entre versiones de servidores, se hacen de manera muy transparente. Es difícil que utilicemos el Migration Toolkit para apoyarnos. Casi siempre solo hacemos los ajustes entre las versiones de servidores con base en los PMRs que IBM libera y solo si hay un cambio a nivel de framework. De otra manera, las aplicaciones prácticamente pasan entre versiones de servidores de una manera transparente, siempre y cuando no utilicemos tecnologías de terceros, como Spring, como Hibernate, herramientas que tienen una implementación propia y requieren jars propios dentro de la aplicación. Bueno, muy bien. Entonces, aquí una vez que seleccionamos lo que necesitamos, vamos a confirmar y nos va a preguntar si estamos de acuerdo con los términos y condiciones y vamos a aceptarlos. En este caso va a empezar el proceso de instalación de esas librerías. Vamos a ver cómo en esta parte inferior derecha podemos ver el progreso de las instalaciones. Muy bien. Les digo, aquí depende mucho de la velocidad de internet que tengan, el ancho de banda. Porque aquí lo que hace es conectarse a descargar los paquetes necesarios para poder hacer la instalación del complemento. Por ejemplo, aquí está descargando a una velocidad de 1.12 megabits por segundo. Bueno, una vez que termina de instalar, nos va a pedir que hagamos un reinicio del IDE para que pueda tomar los cambios. En este caso vamos a darle restablecer ahora, Start Now. Vamos a esperar a que cargue nuevamente. Aquí está haciendo ya la carga de los nuevos plugins. Si nosotros nos vamos nuevamente a la parte de servidores y queremos agregar un servidor, dentro de la carpeta de IBM ya nos debería de aparecer el WebSphere Application Server Traditional versión 9. Con esto, nosotros ya podríamos conectarnos a nuestra instancia local del servidor. Aquí, por ejemplo, cuando seleccionamos esto, nos pone los datos por default. Yo regularmente le cambio la parte de server name y la dejo únicamente como WAS9. Y la parte de server host, en este caso está dentro de nuestro localhost, por lo que se queda de esa manera. El nombre que le vamos a dar es WAS9 y vamos a buscar el directorio donde tenemos instalado nuestro servidor. En este caso dentro de IBM, WebSphere, App Server, y a este nivel, al nivel de App Server, es donde vamos a tener la selección de carpeta. ¿Por qué? Porque esta es la carpeta contenedora de todo el servidor. Si nosotros entramos dentro de esta carpeta, vamos a poder ver que hay carpetas como bin, que es donde está el ejecutable. Aquí no se ve por el filtrado de Windows, pero en esta sección es donde está el lanzador del servidor para que inicie como un proceso del sistema operativo. También aquí, bueno, están todas las carpetas que contienen las librerías, las definiciones para la ejecución de las aplicaciones, propiedades de ejecución del propio servidor,
la parte de los runtimes, la parte de los profiles, que es donde viven las instancias activas de nuestro servidor. Entonces, lo que vamos a utilizar pues es esta carpeta padre contenedora. Una vez que la seleccionamos, nos va a él automáticamente a dar la versión de del entorno del runtime que ejecuta este servidor. Este es muy importante porque es de donde vamos a estar consumiendo las librerías internas del servidor aplicativo. Esto nos va a evitar tener que cargar librerías específicamente Enterprise para la ejecución de programas. Bueno, aquí lo que nos dice es que nos va a definir los puertos estándar para poder ejecutar las operaciones de nuestro servidor. Nos está dando una alternativa para el entorno de ejecución. En este caso nos dice que deberíamos de utilizar el entorno de IBM JRE, la versión 6, 7 o la 8 de ser posible. En este caso, cuando ustedes instalan la versión de WebSphere Application Server versión 9, ya viene con Java 8. Esa Java no es la Java de Oracle, es la Java que IBM implementa para su propio servidor. Aquí para el caso del password le vamos a poner igual wasadmin, que es el password que tiene por default al momento de configurar el servidor. Y bueno, aquí nos daría la opción de modificar la información acerca de los puertos. Sin embargo, como nuestra instalación de WebSphere es estándar, estos puertos obedecen a los puertos estándar de nuestra propia instalación, por lo que los vamos a dejar automáticos. Vamos a darle siguiente. Aquí nos pregunta si tenemos algún aplicativo que queramos lanzar ya sobre el nuevo servidor. En este caso no hemos desarrollado ninguno, por lo que le vamos a dar Finish. Nos va a pedir permisos para poder agregar esto al firewall que puede ejecutar. Esto pasa porque aquí sí hacemos uso de los puertos y protocolos HTTP. Esto obliga a tener que agregar una regla a nivel de firewall. Entonces aquí vamos a seleccionar también el tema de redes privadas y domésticas, ya que es parte del desarrollo de nuestro equipo de manera interna. Vamos a darles permitir el acceso. Y aquí ya nos aparece la ejecución de WASP. Ahora bien, vamos a ver aquí algo interesante. Si yo me voy al servicio de Windows, a la parte de IBM, y yo le doy consola administrativa, lo que va a hacer es llevarme al sitio de mi consola administrativa de WebSphere. Aquí, por ejemplo, está apagada. En realidad yo podría sustituir esto. Vamos a abrirlo en Google Chrome. La verdad es que se me hace más... Yo en lo personal soy más partidario de Google Chrome. Cada quien puede utilizar el navegador que prefiera. Aquí este es el equivalente al hostname de mi máquina. Sin embargo, esto lo sustituimos regularmente por localhost. Aquí yo no tengo iniciada la instancia del servidor, por eso es que no me responde. Cuando ustedes hacen la configuración, en principio deberían de poder hacerla el arranque del servidor desde esta consola de operación. Vamos a agregar aquí la parte de la consola para que nos dé información de cómo está. Aquí está el porcentaje de avance. Aquí en la consola, bueno, ahorita no aparece porque ya hice el proceso de inicio del servidor, pero aquí reporta información sobre el estado de arranque del servidor. Ahorita van a observar que el servidor no va a iniciar de manera correcta cuando lo lanzamos desde aquí. Les voy a explicar el por qué. Sin embargo, vamos a esperar a que avance un poco más ya empezó a refrescar. Aquí ya podemos empezar a visualizar lo que les decía. Está intentando levantar el servidor desde la conexión del Eclipse.
Vamos a esperar. Bueno, aquí nos dice que ya abrió el puerto para la parte de business. Sin embargo, eso no significa que ya haya iniciado el server. Nosotros sabemos que inició el server cuando nos da un número de proceso. Aquí, por ejemplo, algo que sí nos interesa es esta parte. Aquí nos está diciendo los puertos en los que publica. El 9060 es en el que publica la consola de administración de WSphere. El 9080 es en el que publica las aplicaciones dentro del primer perfil definido en el servidor WSphere. Y el 9043 es el puerto seguro en el que publica también la consola de administración de WSphere. El 9443 es el puerto seguro en el que publica la primera instancia del servidor aplicativo WSphere. Entonces, si observan, el 9060 es el puerto HTTP de la consola de administración. El 9043 es el puerto HTTPS también de la consola de administración. Y el 9080 y el 9443 son los puertos HTTP y HTTPS de la publicación de aplicaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta, ya que hoy en día muchas de las empresas evitan utilizar los puertos no seguros. Hace algunos años era básicamente una tradición utilizar el puerto HTTP, ya que te facilitaba la comunicación entre cliente y servidor. Sin embargo, hoy en día, por todo el tema de la seguridad a nivel de tecnologías, no se recomienda utilizar los puertos HTTP. Básicamente, esto es derivado de que en la transmisión HTTP, los paquetes que viajan no viajan cifrados, viajan pues como paquetes o tramas dentro de la capa 2 a nivel de red. Y en ese caso, si yo meto un sniffer dentro de la red y atrapo los paquetes que están viajando, es muy probable que yo pueda determinar el contenido de esos paquetes. Y más que probable, es un hecho. Al utilizar los puertos seguros, HTTPS, lo que hacemos es que utilizamos un certificado basado en algún protocolo SSL o TLS, mediante el cual desde el momento que los paquetes salen desde un punto hacia otro, nacen cifrados. Y es únicamente a través del certificado con el cual esos paquetes al llegar a su destino pueden ser nuevamente descifrados y procesados desde el otro punto de la aplicación. Eso lo que hace es evitar que si un tercero ingresa al canal para recuperar los paquetes, pueda monitorear el contenido de dichos paquetes. Imagínense estar enviando a través de la capa 2, pues usuarios, passwords, información sensible de nuestros usuarios, direcciones, etc. Eso básicamente es exponerlos dentro de nuestra propia red interna. Y hay que ser muy claros en el sentido de que la mayoría de los ataques a las empresas vienen desde adentro. O sea, un alto número de ataques de robo de información es de personal interno que conoce la estructura interna de la comunicación en la empresa. Ok, perfecto. Ya llegamos a este punto donde les comentaba que WSphere no inicia. Esto básicamente es porque nosotros desde Eclipse estamos intentando ejecutar conexiones o comandos remotos a un servidor que de naturaleza aplicativa se considera como Network Deployment. Esto lo que hace es que nos impida la ejecución de las instancias
debido a los tiempos que tiene Eclipse para poder establecer comunicación y control con el servidor. Aquí lo que necesitamos nosotros hacer, básicamente cuando trabajamos con Eclipse, a diferencia de un RAT, es que nosotros debemos de estar operando el servidor a nivel consola. Si ustedes observan, aquí sí, aunque nos mandó el error, la consola sí se inicia porque él dispara el proceso de inicio del servidor. Sin embargo, nosotros vamos a estar presentando problemas al momento de querer operar el servidor. Para Eclipse, el servidor no inició porque él no alcanzó a esperar la respuesta de arranque del proceso. Por lo que si yo quisiera desplegar una aplicación aquí, él, al no tener contexto de que el servidor ya esté en inicio, lo que va a intentar es volver a iniciar el servidor, lo que a su vez va a provocar que se genere un problema al momento de querer iniciarlo, puesto que va a decir que los puertos necesarios para iniciar el servidor ya están en uso por el proceso previo de inicio del servidor. Entonces, básicamente, lo que nosotros podemos hacer del lado de Eclipse es conectar el servidor únicamente para tener acceso a las APIs, a las librerías y a toda la interfaz de soluciones que provee IBM. Sin embargo, no vamos a poder operar WebSphere desde nuestro Eclipse. Por ejemplo, yo voy a crear un nuevo proyecto web, al que le voy a poner Hola Mundo WAS de WebSphere. Voy a decirle que genere automáticamente Lear, y aquí en el Target Runtime yo pudiera seleccionar el Target Runtime de cualquier otro servidor, de nuestra instalación propia de Java. Sin embargo, al haber agregado a IBM, ya me aparece el Target Runtime de ellos. Por lo que yo voy a poder hacer uso de todas las librerías que estén en ese runtime. ¿Por qué es importante esto? Esto es muy importante, sobre todo cuando queremos hacer uso de librerías orientadas a ORM, orientadas a EJBs, orientadas a Java Server Faces, orientada a todo lo que es el estándar de la Enterprise, de la Java Enterprise. Si nosotros no agregamos ese runtime, lo que termina pasando en los proyectos es que bajamos librerías de terceros, librerías de Spring, librerías de Apache, librerías de Oracle, librerías de cualquier tipo, y nosotros las vamos inyectando a nuestro proyecto para que pueda funcionar. Regularmente en las consultoras se tiene la mala costumbre de utilizar librerías open source, sobre todo porque cuando desarrollan lo hacen sobre servidores open source o gratuitos. Entiéndase esto como Tomcat, Yeti, etc. Sin embargo, ya cuando llegan a un entorno de producción de una empresa grande que paga licenciamiento de servidores aplicativos, pues tienden a tener muchos problemas al intentar hacer el despliegue de sus aplicaciones. Esto se debe precisamente a que no utilizan los runtime de las empresas en las que van a desplegar esas aplicaciones, y se terminan haciendo N cantidad de soluciones o N cantidad de modificaciones al servidor aplicativo para que cargue la aplicación que desarrolló una empresa, ¿no? Entonces, para evitar estos tipos de situaciones, es que la recomendación, si van a desarrollar para IBM específicamente, para WebSphere Application Server, es que agreguen el runtime de WebSphere Application Server. Si en efecto no existe alguna librería particular dentro del servidor, entonces sí se puede agregar una librería de terceros. Pero si ustedes agregan una librería que ya existe en WebSphere, lo que va a hacer cuando intente desplegar es chocar. Y entonces vamos a tener que empezar a hacer movimientos a través de los parent class para permitir que se cargue como librería principal la que ustedes están cargando. Acuérdense, IBM tiene una solución impresionante de librerías, de clases, etcétera. Por eso es que el producto
es de paga, porque ellos se dedican a perfeccionar y a mejorar sus prácticas de desarrollo. Entonces, no lo hagan. Utilicen el estándar de IBM. Bueno, una vez dicho esto, podemos ver que aquí ya está generado el proyecto con los archivos de definición de IBM. La parte de la definición de extensiones, el binding y bueno, el WebXML, con el que ya podríamos empezar a hacer definiciones de muchas cosas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo muy pequeño. Vamos a agregar un nuevo paquete que se llame hola.ws, y dentro de este paquete vamos a agregar una pequeña clase que se llame hola.ws, ¿no? Esta clase lo que va a hacer es exponer un servicio web. Si se fijan, aquí ya me aparece la implementación de web service, sin que yo tenga que cargarle absolutamente ninguna librería, porque él está tomando el runtime de WebSphere y en automático las librerías de WebSphere, por lo que si yo compilar este proyecto y lo subiera a mi servidor, el proyecto sería muy pequeño, puesto que no va a cargar librerías internas. Sin embargo, la definición de esas librerías, cuando las necesite, las va a tomar del servidor. Ok, bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente vamos a hacer un pequeño web service conectado a una estructura de base de datos para que vean la simplicidad de lo que es operar en IBM o en un servidor aplicativo, ¿no? Entiéndase Oracle, entiéndase JBoss, JBoss App, etcétera, ¿no? Básicamente todo lo que tiene que ver con servidores aplicativos empresariales por los cuales se hace pago es porque ellos ya tienen soluciones de manera interna a la mayoría de las necesidades en torno a librerías. Bueno, espero que hasta este punto haya quedado claro esta pequeña introducción. Y espero que les sirva para sus desarrollos.